Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales, como dioses o monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en un momento histórico, lo que aporta cierta verosimilitud. Pese a que son utilizados como sinónimos, no siempre son intercambiables. La leyenda y el mito tienen, sin embargo, algunas similitudes. Ambos han pasado de generación en generación por medio de la transmisión oral o escrita. Ambos son relatos que buscan explicar un evento o fenómeno que resulta enigmático o misterioso. Además, existe la leyenda urbana, que se basa en temas de conocimiento popular sobre cuyas razones o motivos se especula. Un ejemplo claro de una sería la congelación de Walt Disney. ¿Quién no ha escuchado la historia de que el mítico creador de los personajes emblemáticos que llevan su apellido está congelado, a la espera que la ciencia avance lo suficiente para devolverlo a la vida? Walt Disney murió el 15 de diciembre de 1966 en el Hospital Saint Joseph tras detectársele un cáncer en el pulmón izquierdo, algo nada extraño teniendo en cuenta lo difícil que era verle sin fumar. 2 días después de su muerte, fue incinerado y trasladado al panteón que tienen sus familiares en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en la ciudad californiana de Los Ángeles. Entonces, ¿qué alimentó la leyenda urbana de que Walt fue criogenizado? Tras su muerte, la familia realizó un funeral muy íntimo, de modo que apenas unas pocas personas pudieron ver el cadáver de Walt Disney. La familia Disney ya se había interesado por procesos de criogenización biológica, una industria incipiente y con grandes perspectivas de negocio por delante en aquella época. Por último, el hecho de que la familia pidiera que no se enviaran flores al cementerio, sino que se realizaran donaciones para el Instituto de las Artes de California que el propio difunto había fundado, fueron el punto de partida de esta leyenda. Este video no pretende dar como cierta o falsa ninguna de las historias. Es puramente informativo, una recopilación de lo que cualquiera puede encontrar en redes y está sujeto a la interpretación de cada uno. En esta ocasión me centraré en ciertas leyendas, quizás las más populares, y cada quien podrá sacar sus conclusiones luego de la exposición. Algunas vienen ya con una explicación que en su mayoría científicos han intentado darles. Otras están abiertas a cualquier teoría. Hay varias leyendas urbanas que hacen referencia a los autobuses o colectivos, según donde vivamos. Una de ellas, tal vez la menos comentada, es esta. Un autobús hace su trayecto de la medianoche y es el último. Como tantas leyendas urbanas, esta comienza en una noche oscura y tormentosa. Después, 2 hombres hacen señales al vehículo y aunque el conductor es reacio a recogerlos, ya que no están en una parada, acepta y los deja subir. Pero resulta que en realidad son 3 hombres. Los 2 están sosteniendo a otro que parece estar en mal estado. De igual modo, los 3 tienen la tez extraordinariamente pálida y llevan vestidos de la dinastía Qing. El conductor del autobús busca la explicación de que son actores que no tuvieron tiempo de cambiarse después de hacer alguna función. A medida que el autobús se va quedando vacío, se quedan un hombre joven y una persona mayor. De la nada, la persona de más edad se pelea con el joven, alegando que le robó la cartera para obligarle a bajarse en la siguiente parada e ir a la policía.
Al dejar el transporte, le dicen al joven que la pelea fue un ardid para ayudarles a bajarse. Aparentemente, los 3 hombres no habían tocado el suelo, sino que flotaban. Algunas versiones afirman que no tenían piernas. Los 2 van a la policía a denunciar a estos supuestos espíritus, pero no son tomados en serio. Sin embargo, a la mañana siguiente, se enteran de que el autobús nunca completó su ruta. Algunas versiones afirman que nunca lo encontraron, mientras que otras dicen que se halló días después con 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición en su interior. Una mujer hace autostop al borde de una carretera. Un coche se detiene y se sube a la parte de atrás. Al llegar a una peligrosa curva, la autoestopista advierte del peligro. Cuando el vehículo ha rebasado la curva, la mujer ha desaparecido misteriosamente. Luego, el conductor o conductor y copiloto se entera de que en ese punto murió trágicamente una mujer. En algunas versiones, la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre un accidente y mueren conductor o pasajeros, aunque siempre queda algún superviviente, claro, para poder contar la historia. Una niñera se encuentra en una casa, cuidando a unos chicos que duermen plácidamente desde hace horas. Empieza a recibir llamadas amenazantes, que en realidad vienen de dentro de la casa. Cuando va a comprobar cómo están los pequeños, se encuentra con que han sido asesinados. Luego suele ser ella la que muere. Una pareja en coche busca un lugar oscuro y discreto donde dar rienda suelta a sus arrumacos. Llegan a una zona apartada. El chico detiene el vehículo y pone la radio para que haya algo de música de ambiente. De golpe, la canción que suena se detiene y un locutor advierte de que un peligroso loco se ha escapado de una institución cercana. Un hombre con una característica física muy llamativa. Donde debería estar su mano, luce un gancho. La chica se asusta. El chico la tranquiliza para seguir con el cortejo, pero ella insiste, se quiere ir a casa. El chico acepta a regañadientes. Pero cuando llegan a su destino, la chica sale del coche y comienza a gritar histéricamente. Hay un garfio sanguinolento clavado en la parte posterior del vehículo. Una noche normal y corriente, una mujer sale de copas con sus amigas. Sale del bar bastante tarde en la noche, sube a su auto y se dirige sola, camino a su hogar, por la autopista, la cual estaba extrañamente desierta. Al cabo de unos minutos, se da cuenta gracias a su espejo retrovisor de que un par de faros se acercan a una velocidad vertiginosa. A medida que el coche avanza, echa un vistazo y ve el intermitente. Este coche va a pasar, piensa, cuando de repente nota que se acerca más y más sin despegarse de ella, mientras la ilumina con sus faros lanzando unos extraños destellos. Con todo esto, la chica ya se está poniendo nerviosa. La asustada mujer lucha por mantener los ojos en la carretera y contra el impulso de mirar al coche detrás de ella, pero el auto continúa persiguiéndola a través de cada semáforo y cruce, lanzando destellos de forma periódica. De repente, y con una rápida maniobra, el extraño conductor logra ponerse a la altura de su vehículo. 1001 situaciones se le cruzan por la cabeza, pero lo curioso es que el hombre
que se veía aterrorizado. Le grita: ¡baje del auto! Algo que a ella le cuesta trabajo entender. Lo que intentaba el hombre no era hacerle daño, sino salvarla, ya que cuando se colocó detrás de ella, visualizó una silueta con un cuchillo en alto desde el asiento trasero, el cual se agachaba cada vez que iluminaba el vehículo de la mujer con sus faros. Un hombre que se deja seducir por una mujer hermosa. A la mañana siguiente, se despierta sin recuerdo alguno de la noche anterior y descubre una sospechosa cicatriz a la altura del riñón, víscera que estará entonces a merced del mejor postor en el mercado negro. Hubo una época en que alguien te contaba de alguien que había entrado en un negocio y su pareja, al ver que no salía, se asomaba y le decían que allí no había nadie. El marido, o la amiga, o mujer, o novia en cuestión, acudía a la policía, que al llegar encontraba a la víctima atada y amordazada y a punto de extraérsele un riñón para el tráfico de órganos. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, en Japón se dieron 104 suicidios de niños entre 10 y 15 años. ¿Qué tenían todos en común? Todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo Lavanda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaurales de tono alto afectaban el cerebro de los más chicos, aunque como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esta frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo Lavanda. La leyenda se disparó por las redes, amenizada con todo tipo de especulaciones, como el peligro inminente de los cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo, responsables directos de las muertes. Se habló mucho del fallecimiento provocado de uno de los programadores, Shiro Miura, y del macabro legado que dejó. Esta problemática juvenil en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes. El temor al fracaso escolar es tan acuciante que la angustia de los chicos que se da en cualquier cultura se convierte aquí en obsesión y terror. El fantasma del espejo es una leyenda sobre un supuesto espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un número determinado de veces, frente a un espejo. En España se conoce al personaje como Verónica, María Sangrienta, María la Paralítica o la Vieja del Quinto, y en el mundo anglosajón como Bloody Mary. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio. No resulta fácil establecer el origen de la figura, ligada a la creencia, común en muchos lugares, de que las almas de los muertos se manifiestan en ocasiones en los espejos. Algunos han querido vincularla con Santa Verónica, otros, a causa de su variante anglosajona Bloody Mary, con María Tudor, llamada así por la dura represión de que hizo objeto a los protestantes en su intento de restaurar el catolicismo. La versión más común de la leyenda explica que se trata de una chica muerta durante la pubertad y cuyo espíritu ha quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, algunas versiones la consideran hija de Satanás. En Estados Unidos se conoce a la protagonista de esta leyenda urbana como Bloody Mary. Y cómo no, es la más conocida de las versiones, ya que varias películas se han encargado de esparcir la historia. Una versión relata que Mary era una chica de 15 años muy hermosa y vanidosa. El centro de su vanidad era su hermoso cabello, que todas las noches peinaba 100 veces.
Un día le quisieron jugar una broma y un hombre se escondió en el armario mientras ella cepillaba su cabello. Mientras estaba descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello. Ella no soportó verse así y no pudo esperar a que el pelo le creciera de nuevo. Unas semanas después, se suicidó. Se dice que para que ésta aparezca, se deben encender 3 velas frente a un espejo, peinarse el cabello 100 veces como ella lo hacía cada noche y decir Bloody Mary 3 veces. Según otra versión, Mary era una muchacha gravemente enferma y que en ese tiempo no se podía curar. El médico era su padre, que después de 4 días en coma, tomó la decisión de enterrarla en el patio de su casa. La madre de Mary no se despegaba de la tumba. Su padre, sabiendo que se iba a morir de frío, le inyectó morfina. A Mary le amarró en la muñeca un hilo que iba unido a una campana. Esa noche, el padre se fue a dormir y a la mañana siguiente fue a ver la campana, que encontró tirada. En ese mismo momento, abrió la tumba de su hija y vio que sus manos estaban llenas de sangre y poco después notó que le faltaban las uñas. Luego de llorar por un buen rato, se fijó en que las uñas estaban incrustadas en el ataúd arañado. Se cree que para que ésta aparezca, se deben encender 3 velas frente a un espejo, dar 3 vueltas y mientras tanto decir, otra vez, Bloody Mary 3 veces. Mientras que los estadounidenses tienen a Bloody Mary para aterrorizarlos, las niñas de Sudáfrica tienen a Pinky Pinky, un demonio con el pelo rosado que solo ataca a las mujeres que van al baño solas. Tradicionalmente, los adultos asustan a los chicos con historias de monstruos para intentar conseguir que se porten bien. El hombre del saco es una de las figuras empleadas con este fin, y aunque toda la vida hayas pensado que no existe, tiene una base real, y se trata de una de las leyendas urbanas reales más famosas. El suceso al que se atribuye el origen de la expresión hombre del saco se conoce como crimen de Gádor y tuvo lugar en el año 1910 en esta localidad de Almería. A Francisco Ortega, un enfermo de tuberculosis, le hicieron creer que se podía curar si bebía la sangre de un niño y se frotaba el pecho con sus entrañas. Con esta idea en mente, Ortega salió a buscar a su víctima acompañado de un curandero, Francisco Leona Romero, que es quien le informó del supuesto remedio para su enfermedad. Juntos encontraron a un niño de 7 años llamado Bernardo González Parra jugando solo y se lo llevaron metido en un saco. El resto es lo obvio. Ambos se inculparon y fueron condenados a pena de muerte por garrote vil, pero murieron en la cárcel. Ahora muchos pensarán más de una vez antes de intentar asustar a una criatura con el hombre de la bolsa. Esta historia tiene muchas variantes, acerca por ejemplo del lugar donde se desarrolla todo. Había una vez una niña cuyos padres solían dejar mucho tiempo sola, dado que estos tenían una vida social agitada, asistían a fiestas y demás. Para aliviar su soledad, le compraron un perro de raza grande. En algunas historias, este sería un labrador, para que se den una idea del tamaño. Con el correr de los años, la niña y el perro se volvieron inseparables. Crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ellos dos, y a ella la tranquilizaba. Un día,
Mientras sus padres estaban viendo las noticias, la pequeña se sobrecogió al escuchar que un loco, altamente peligroso, había escapado del manicomio para criminales que no estaba lejos de su casa. A este punto, creo que la mayoría intuye a dónde va a parar este relato. Una noche, los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Se fueron, como muchas otras veces, y pronto la chica se sumió en un sueño profundo. Un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano con la esperanza de hallar a su amigo de 4 patas. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después volvió a quedarse dormida. Horas más tarde, al despertar, sintió un ruido extraño, como un goteo grueso e insistente que parecía provenir del baño. Caminó hasta allí, con miedo, y dio un grito de terror al abrir la puerta. Su perro colgaba de una cuerda en el baño. Al regresar al cuarto, en medio de un ataque de pánico, vio las siguientes letras escritas con sangre en el espejo del tocador. No solo los perros lamen. Dio un grito y cayó desmayada en el medio de la habitación. Cuando los padres regresaron, se encontraron con la casa desvalijada, el grotesco espectáculo del cuarto de baño y su hija en estado de shock. Según algunas de las versiones, la niña debió ser internada en un manicomio en el que permaneció hasta su muerte. Una de las leyendas por excelencia es la que hace referencia a un hombre mono, peludo, gigante, con enormes pies y dientes afilados. El abominable hombre de las nieves, o Yeti, según fuentes expertas, mediría 3 metros de altura. Ahora les contaré un poco quiénes son los Sherpas. Los Sherpas son un grupo étnico nepalés. La palabra se traduciría como gente del este. Son más conocidos como escaladores aparentemente sobrehumanos que ayudan a otros a ascender el monte Everest. Estos tienen una amplia cultura e historia, entre la que destaca la leyenda del Yeti. Tal parece que un día, un pueblo de Sherpas estaba siendo atormentado por un grupo de Yetis, así que decidieron engañarlos para que se emborracharan y pelearan entre ellos. Los supervivientes se vengaron, subieron a las montañas y bajaron periódicamente para aterrorizar a los Sherpas. A lo largo de los años, los exploradores han acudido en masa al Himalaya para tratar de encontrar alguna evidencia de la supuesta bestia. La versión nepalí de la historia es que el Yeti apareció por primera vez a un ermitaño religioso y lo ayudó a sobrevivir, hace más de 300 años. En 1921, un periodista llamado Henry Newman entrevistó a los lugareños que le informaron sobre la existencia de un Meto Kangmi, que significa sucio hombre oso de la nieve. Newman tradujo mal la parte de Meto, que significaba sucio, y decidió usar la palabra abominable en su lugar. El equivalente norteamericano del Yeti es el Bigfoot. La leyenda del Bigfoot comienza en 1958, cuando el periodista Andrew Gensoli publicó una carta de un lector del periódico en el que trabajaba. La carta detallaba las grandes huellas misteriosas que los madereros del norte de California habían encontrado. Desde entonces, el país ha estado tratando de ver a esta gigantesca criatura, particularmente en el noroeste del Pacífico, donde los supuestos avistamientos han sido los más frecuentes. Hay cientos de películas, libros, podcasts y artículos escritos sobre el Bigfoot. Un periódico lo describió como una bestia feroz que ataca a los leñadores y excursionistas, o como un gigante gentil que quiere que lo dejen en paz. En el año 2013
científicos británicos aseguraron que el yeti sí existe y es un oso híbrido entre oso polar y oso pardo del Himalaya, según demuestran los análisis de ADN. El profesor Sykes de la Universidad de Oxford apoya esta afirmación en los resultados obtenidos del análisis genético de varias muestras de pelo atribuidas a 12 ejemplares de yeti, o que por lo menos no habían sido identificados como ningún animal conocido. Uno de ellos fue visto en la región occidental del Himalaya, en Ladakh, y el otro procedía de Bután, a unos 1.300 kilómetros al este. El resultado más sorprendente es que dichas muestras ofrecen un 100% de coincidencia con el ADN obtenido de la mandíbula de un oso polar que vivió entre unos 40.000 y unos 120.000 años atrás en las árticas islas de Svalbard. Los expertos pensaban que en aquellos tiempos los osos polares y los osos pardos comenzaron a separarse en dos especies diferentes. Entonces, ¿podría ser el yeti una tercera vía evolutiva híbrida? Recientemente, un tuit de la cuenta oficial del ejército indio ha desatado una tormenta de controversias en las redes sociales. Afirman que una expedición militar india encontró huellas que pertenecen al legendario yeti. La respuesta a la reclamación ha sido mixta, por decirlo menos. Algunos han expresado dudas, mientras que otros se han burlado de las afirmaciones. La cuenta oficial de Twitter de la Dirección General de Información Pública del Ejército de la India publicó que los soldados habían encontrado huellas del yeti. El equipo del ejército indio realizó el supuesto hallazgo el 9 de abril de 2019, cerca del campo base de Makalu, en la nación del Himalaya de Nepal. Estaban participando en la primera expedición india al remoto Monte Makalu, el quinto pico más alto del mundo situado al sur del Monte Everest. Este es considerado como uno de los picos más desafiantes y peligrosos del Himalaya, ya que la montaña tiene aproximadamente 29.000 pies de altura. Mientras caminaban por la nieve, la unidad de 26 hombres se encontró con lo que afirmaban eran rastros del yeti. Las supuestas huellas se encontraron en la nieve en la ladera de una montaña en el Parque Nacional Makalu-Barun, no lejos de la frontera con el Tíbet. Las huellas del abominable hombre de las nieves medían 32 por 15 pulgadas. La tormenta en las redes sociales fue tan grande que el ejército emitió una declaración al periódico Times of India. Afirmaron que entregaron las fotografías de las impresiones a los científicos. También dijeron que habían redactado el tuit para estimular el genio científico y reavivar el interés. Se cree que los chupacabras son criaturas vampíricas con forma de reptil que drenan la sangre de las cabras y otros animales pequeños. El primer avistamiento de un chupacabras fue en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando 8 ovejas fueron encontradas muertas y desangradas con 3 pequeñas heridas punzantes en el pecho. 5 meses después, hasta 150 animales de granja fueron encontrados sin vida de la misma manera. La leyenda se extendió y hubo más avistamientos de este tipo en América Latina y en el sur de Estados Unidos, aunque también han habido episodios similares en el norte de Maine. En la década de 2000, el chupacabra resurgió. Según la BBC, fue descrito como un animal sin pelo, como un perro que camina sobre 4 patas y de aspecto bastante horrible, sin vello, con una apariencia demacrada y la piel quemada. Cuando aparecieron supuestos cuerpos de estas criaturas, los científicos analizaron el ADN, identificándolos como animales normales que estaban afectados por sarna sarcóptica. Se les había caído el pelo y la piel, pero aún así
la leyenda se mantiene. Krampus es la versión maligna de Santa Claus. Mientras que Papá Noel les da regalos a los niños buenos, Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente. Su misión es amedrentar a los niños para que se porten bien. Es principalmente una figura alemana y austríaca, aunque otros países tienen sus propias versiones. Y tradicionalmente se presenta el 5 de diciembre en el día que se conoce como Noche de Krampus. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un íncubo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. Se cree que esta tradición comenzó cuando los árabes asaltaron ciudades europeas, secuestrando a los lugareños y vendiéndolos como esclavos. El monstruo del lago Ness es quizás la más conocida entre las leyendas. Como ocurre con el Yeti, aún hay quienes afirman que Nessie, como lo llaman los escoceses, existe en verdad en las profundidades del lago Ness, el más profundo en Escocia y el segundo más extenso. Según la Enciclopedia Británica, los avistamientos de este ser se remontan a tiempos remotos. Se han descubierto esculturas de piedra de un misterioso animal con aletas, realizadas por los pictos. Los pictos eran un pueblo antiguo que vivió en lo que ahora es el este y el noroeste de Escocia, desde Caithness hasta Fife. Su nombre puede referirse a su costumbre de pintar el cuerpo o posiblemente tatuarse. En el año 565 se dio el primer avistamiento del supuesto monstruo. Se cuenta que San Columba había salvado a una persona que estaba siendo atacada por una criatura en el lago Ness. Muchos han cuestionado este hecho, ya que también se dijo que otro tipo de criaturas habitaba en el fondo del lago. Se las conocía como kelpies. No obstante, estas no coinciden anatómicamente con lo que se conoce del monstruo del lago Ness. Los avistamientos realmente comenzaron a incrementarse en 1933, después de que se construyera una carretera que ofrecía a los visitantes una vista sin obstáculos del lago. Una pareja afirmó haber visto algún tipo de criatura marina gigante y el alboroto creció. El 13 de noviembre de 1933, el cirujano R.K. Wilson capturó una imagen de Nessie, pero no fue sino meses después que se publicó una de las fotos más conocidas del monstruo. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofrecía una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura de Nessie. Pero en 1975 se reveló que era un engaño, construido con un submarino de juguete y una cabeza tallada. Aunque la famosa fotografía ha sido revelada como falsa, no ha impedido que los cazadores de monstruos se abarroten en Escocia. Se calcula que Nessie aporta a Escocia 40,7 millones de libras esterlinas para el turismo al año. Entre las explicaciones que surgieron a lo largo de las décadas, se destacó la de la presencia de un plesiosaurio en estas aguas escocesas, una especie de reptil extinta hace unos 65 millones de años al final de la era geológica del Cretácico. Hace poco, Ronald Mackenzie, de 49 años, aseguró que estaba dando un paseo en una zona que tiene una profundidad de unos 200 metros. Allí, su sonar captó una llamativa imagen, una masa de unos 10 metros de largo. Es posible que su emoción tenga un vínculo comercial, debido a que se trata del director del crucero Loch Ness,
que ofrece paseos por la zona en catamarán. Mackenzie también admitió que no se descarta que la imagen captada sea un banco de peces. Está convencido de la existencia de la mítica bestia, que ha desatado miles de conjeturas y, aunque viva o no, atrae a muchos turistas. Por su parte, Steve Feltham, un apasionado cazador del animal, consideró que la imagen del sonar es la evidencia más convincente que había visto de que la legendaria criatura realmente existe. Ha habido innumerables avistamientos de la criatura marina a lo largo del tiempo, aunque nunca ha salido a la luz ninguna prueba contundente. Para que pueda sobrevivir una especie en un ambiente de dimensiones finitas como un lago, se necesita un número mínimo de individuos para reproducirse y mantener la especie. En el lago Ness no hay suficiente alimento para mantener los 10 o 15 animales de esas dimensiones necesarias. Más aún, como todo animal, los nessis deben crecer y morir. Sin importar su número, los cadáveres deben aparecer tarde o temprano en la orilla, aunque sea un solo hueso. Algunos dinosaurios han sido identificados solo por un fragmento óseo pequeño. Ningún resto orgánico ha aparecido, nada que arroje un ADN desconocido. Criaturas en ambientes aún más remotos que un lago han dado pruebas de su existencia mediante sus restos. Conocido es el caso del calamar gigante. Existe una gran especie de tiburón en aguas del Atlántico Norte llamado tiburón boreal o de Groenlandia, que ha sido observado en la costa de Escocia, pudiendo entrar en el lago y, cuando emerge parcialmente del agua, tiene una espalda característica que puede ser confundida, aparte de tener grandes dientes. Como opinión personal, si Nessie existe, ojalá nunca lo encuentren. Hay algunas leyendas argentinas que especialmente quisiera compartir. Rufina Cambaceres Basichi fue hija del escritor porteño Eugenio Cambaceres y de la bailarina italiana Luisa Basichi. Luisa vino a Buenos Aires con una compañía de baile y se quedó por el amor que la unía a Cambaceres. Se casaron en 1887 y un año después tuvieron una hija. Le pusieron el mismo nombre que su bisabuela, Rufina. Eugenio murió poco después. Muerto Eugenio, la familia mantenía un cierto grado de conducta social. Hacían fiestas íntimas, ágapes. Uno de los más fervientes asistentes era un joven alto, inteligente, elegante, de voz gruesa. Se llamaba Hipólito Yrigoyen, era abogado y años después sería uno de los presidentes argentinos más importantes. Rufina era menor cuando lo conoció y se enamoró de él, que ya pisaba los 50. Pero en esa época, esa diferencia era aceptable, incluso aconsejable. Se produjo entre ellos entonces uno de esos romances platónicos hechos de pequeños gestos significativos, abonado por una lentitud exasperante. Una noche, él la invitó al Colón para escuchar a la orquesta sinfónica. Se aproximaba la tragedia. Ninguno de ellos lo sabía, aunque tal vez Rufina, que tenía 19 años, algo sospechaba en su corazón. Rufina estaba ilusionada con la invitación de Yrigoyen. No se sabe si Yrigoyen correspondía el amor que sentía la niña, pero sí sabemos que mantenía una relación con Luisa. De hecho, de esa pasión nació un hijo, Luis Hermann Yrigoyen. Varias fuentes dicen que esto del enamoramiento es una barbaridad y que se inventó solo para poder contar la historia de cómo o por qué murió Rufina. La cosa es que una amiga fue a visitarla esa mañana y hablaron del tema. Esta
le confesó lo que sabía, lo que todo el mundo sabía, excepto ella, que Irigoyen era el amante secreto de su madre, Luisa. Rufina le dijo a su amiga que no se sentía bien, que tenía que descansar un segundo en su cuarto, que la dejara sola. Subió las escaleras y ya no volvió a bajar. 2 horas después, la mucama de la familia la encontró en su cama. Por la posición del cuerpo, antinatural, no parecía dormida. Intentó despertarla, le habló, la tomó del hombro, la sacudió. Rufina no se incorporaba. 1 hora después, el médico de la familia acudió a la casa. De solo verla, ya entendió lo que pasaba. La ocultó para asegurarse y no le encontró el pulso. Oyó lo que le decían y entendió. A pesar de su corta edad, Rufina había muerto de un síncope. Literalmente, se le había roto el corazón. Si esto fuera una historia de amor, terminaría en este punto. Esa misma noche, enterraron a Rufina en el panteón de la familia Cambaceres. Como era costumbre en la época, lo hicieron con las joyas que le habían pertenecido en vida. Su madre, desconsolada, se echó sobre su cuerpo antes de que clavaran la tapa del cajón. Gritaba que no estaba muerta, que no podía estar muerta. Entre los parientes y amigos tuvieron que sostenerla de los brazos, llevársela, tranquilizarla. Aquí es donde entra en escena el viejo cuidador del cementerio de la Recoleta. La función del cuidador era, en esa época, la de un guardia de seguridad. Dado que los burgueses enterrados allí lo hacían con sus joyas, había un gran peligro de saqueadores, que aprovechaban esas primeras noches, donde los cuerpos todavía no despedían un olor insoportable, para robarlas. A la madrugada siguiente, mientras recorría la zona del panteón de la familia Cambaceres, oyó ruidos profundos y graves. Temía lo peor, que hubieran entrado ladrones al panteón, que se hubieran llevado las joyas de la pobre Rufina, muerta en la flor de la edad. Ese día, Luisa y un amigo acudieron al cementerio. Acompañados por el cuidador, abrieron la vieja puerta chirriante del panteón. Lo primero que descubrieron fue que el cajón estaba movido. Lo segundo que descubrieron fue que la tapa del cajón estaba arañada del lado de adentro y que el cuerpo de Rufina se había dado vuelta, yacía boca abajo. Lo tercero que descubrieron fue que las joyas seguían ahí. Lo último fueron los arañazos. Rufina tenía la cara, el cuello, el pecho arañados. Bajo sus uñas, restos de la madera del cajón. Entonces empezaron a entender. Rufina se había despertado en algún momento de esa noche. A oscuras, oyendo el sonido de su respiración, todavía calmo, con rachas del recuerdo de esa mañana, la revelación espantosa de su amiga, su posterior desvanecimiento. Rufina extendió las manos, tocó la felpa interior de su propio ataúd, gritó hasta desgarrarse la voz, golpeó el cajón una y otra vez. Lo que sigue no es aconsejable si quiere imaginarlo. Lo cierto es que murió, volvió a morir, esa noche, de asfixia. La catalepsia, el fenómeno por el cual un cuerpo reproduce todos los síntomas de la muerte, era bastante común a principios del siglo pasado. Era tan común que el mismo cementerio de la Recoleta, a metros de donde está enterrada Rufina, un hombre se hizo instalar un sistema de campanas para avisar desde el cajón si seguía vivo. A partir del caso de Rufina, se instituyó la ley según la cual se deben velar por 24 horas
los cuerpos antes de ser enterrados, transformando esos velorios en acontecimientos sociales. La estatua de mármol blanco de Rufina todavía está en una de las esquinas del cementerio de Recoleta y cualquiera puede visitarla. La muestra de pie, con una mano en el picaporte del panteón, saliendo, al fin, libre. Es un monumento a la culpa que sentía su madre. Cuenta otra leyenda que Luz María García Belloso murió en el año 1925 con tan solo 15 años de leucemia. Sus restos se encuentran en una de las bóvedas del hermoso y misterioso cementerio de la Recoleta. Ahí se puede ver la estatua de una chica hermosa muerta en su lecho. Dicen que la madre de Luz María, desconsolada, durmió durante meses a los pies de la bóveda. La leyenda es sobre un joven muchacho que se encuentra con una hermosa chica a la que invita a cenar y tomar algo. Una cita casi ideal, podría decirse. Entrada la noche, cuando la temperatura ya había descendido bastante, él le presta su abrigo mientras terminan de tomar un café. Es al día siguiente que, con la excusa de recuperar el abrigo, el muchacho vuelve a la casa de la chica a verla. Atendido por su madre, se entera de la terrible noticia. La hija estaba muerta hacía tiempo y sus restos se encontraban en una bóveda en el cementerio de la Recoleta. Atónito, el chico se dirige a comprobar lo que la mujer le había dicho. Llega al cementerio y cuando se encuentra frente a la bóveda, no puede creer lo que ve. Su saco sobre la misma. En algunas versiones, la chica se había derramado café sobre el saco o sobre su vestido y allí encontraron también la mancha al día siguiente. No hay un final cierto sobre el destino del hombre. Algunos dicen que enloqueció, otros que simplemente se quitó la vida. Dicen que durante años los jóvenes evitaron seducir a chicas en la esquina de Vicente López y Ascuénaga, lugar favorito de la dama de blanco. En la red de subterráneos más vieja de la Argentina, hay un mito de que en la media estación entre Alberdi y Pasco hay seres sobrenaturales que aparecen en los vagones durante los últimos viajes del día. Varios pasajeros confesaron que cuando pasaban por esa parte del recorrido, las luces del vagón titilan y hasta por momentos se oscurece todo completamente. En ese instante se pueden ver los fantasmas que deambulan allí. Cuenta la leyenda que mientras se realizaba la construcción de la media estación, ocurrieron múltiples hechos escalofriantes. El principal fue la muerte de 2 obreros italianos por la caída de una viga en medio de la obra. Debido a esto, se canceló por completo el desarrollo de la misma, y muchos sostienen que los ven sentados o parados en las vías mirando a los pasajeros. La actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires comenzó a construirse en 1912, bajo las órdenes del reconocido ingeniero Arturo Prinz. Detallista y obsesivo, apuntaba a construir el edificio neogótico más sorprendente de la ciudad. Todo comenzó muy bien, hasta que en 1938, cuando ya había finalizado la primera etapa de construcción, misteriosamente se frenó el trabajo. Algunos hablaron de que los costos habían superado lo presupuestado y otros que los planos tenían un error de cálculo, que de continuar la obra, terminaría en un derrumbe. Prinz murió un año después y las malas lenguas afirman que decidió quitarse la vida por no soportar el error cometido. En los años 50, un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo.
no solo no lo llevó a cabo, sino que además jamás se recibió. A partir de ese momento, nadie más se animó a continuar el edificio que está en la avenida Las Heras, en el barrio de Recoleta, imponente e inconcluso.